El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino la del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Purifica, Señor, mis labios para que proclamen tu alabanza. Bueno, pueden tomar asiento, por favor. Ahora que estaba sentado escuchando las lecturas, vi que vino la mamá con los peques. Muy bien, hola, ¿qué tal? Se vinieron. Y hace poquito, bueno, más bien ayer, tuve la oportunidad de celebrar uno de los sacramentos que me gusta mucho, el bautismo, y le voy a preguntar a la mamá, ¿se acuerda del día del bautismo de los peques? Y seguramente todos nos acordamos que el bautizo del hijo, del nieto, del sobrino. Y hay una foto, la foto representativa de todos los bautizos. Y si les digo, ¿tienen fotos? Sí. ¿De qué momento? Cuando le echaron agua, ¿verdad? Todo el mundo tiene fotos de ese momento, y de hecho ya me las sé. Y cuando voy a celebrar la misa siempre digo, el que va a tomar las fotos, por favor, el fotógrafo pase, porque llegó el momento de la foto. Ya todos se ponen para tomar la foto. No, y además es de que se celebra solo una vez, ¿no? Era importante que hubiera foto de ese momento. Bueno, pues nosotros recordamos ese momento, pero resulta que es uno de 5 momentos que ocurren en el bautismo, y cada uno de esos momentos es tan importante que cuando uno lo descubre, uno se da cuenta de la maravilla que recibió en el día del bautismo. Pues justamente después de que el sacerdote le echó agua al pequeñín, ¿bien?, viene un momento que a mí en lo particular me gusta muchísimo, y que lo vamos a ver. Cuando el rey David se dio cuenta, mucho antes de que naciera Jesús, por supuesto, que él estaba viviendo en el palacio de Jerusalén, y el arca de Dios, donde se encontraba, decían los israelitas que ahí estaba la presencia de Dios, estaba en una tienda. Y entonces dijo: ay, ¿cómo que no cuadra esto? Él es Dios, yo soy el rey, pero al fin y al cabo él es Dios. Y ahora resulta que yo vivo mejor que Dios. No, esto no va a ser posible. Le voy a construir un templo. Y entonces él comenzó a hacer los planos, y llegó uno de los profetas, el profeta Natán, y le dijo: David, no, tú no. El Señor no te da permiso de que le hagas un templo, porque tienes las manos manchadas de sangre. Va a ser tu hijo quien va a construir ese templo. Y fue así como el rey Salomón, que además estaba muy jovencito cuando él comenzó a reinar, pues dijo: pues mi papá tenía este deseo de hacerle un templo al Señor, vamos a hacerle el templo. Y entonces comenzó a construir, comenzaron a hacer los planos, hizo la gran construcción del templo de Jerusalén, hasta que lo terminaron. Y en ese momento, cuando vieron toda esa grandeza, se dieron cuenta que todavía faltaba algo, lo más importante, y trajeron solemnemente. Ustedes han visto el video, si no, googleenlo, cuando se llevó solemnemente la imagen de la Virgen de Guadalupe del antiguo templo al nuevo templo. Tal vez a alguno le habrá hasta tocado ver ese momento, está en YouTube, y es muy bonito porque salió la Santísima Virgen María llevando en andas hacia su nuevo templo, que por cierto, ¿por qué tiene esa estructura, no? Porque nos recuerda la tienda donde estaba el Arca de la Alianza. Bueno, María Nueva Arca de la Alianza, sacan el Arca de la Alianza del templo, de la antigua tienda, y se la llevaron al templo. Y toda la gente salió muy contenta, todos cantando, porque iba a la presencia de Dios. Hasta que en el templo se colocó en la parte más interna el Arca de la Alianza. Y dice la Sagrada Escritura que en ese momento
bajó una nube del cielo que cubrió todo el templo. Para ellos es la presencia de Dios, la así llamada Shekinah. Y a partir de ese momento Dios comenzó a visitar, a vivir en ese templo. Bueno, más o menos, porque sabían que Dios era muchísimo más grande que un edificio. Y entonces decían que, bueno, Dios realmente no habita ahí. La orla de su manto, la orillita de su manto se apoyaba ahí en el arca. Y otros decían, no, ahí Él descansa los pies, como el banquito, ¿no? Cuando estamos viendo la tele y que subimos los pies en el banquito. Decían que el templo era el lugar donde Dios apoyaba los pies. Pero jamás se les imaginó a los israelitas que Dios pudiera vivir literalmente ahí adentro. Y cuando se terminó el templo y vieron la grandeza de Dios que había bajado, que se había hecho presente en el templo, el rey Salomón hizo una oración muy bonita que se encuentra en la Sagrada Escritura, una oración de acción de gracias porque Dios había venido a su templo. Y a partir de ese momento hicieron una gran fiesta, hubo carne asada, pero carne asada de como decimos en los pueblitos, de días, ¿bien? Y mataron no sé cuántas vacas y cuántos toros y hubo mucha fiesta. Bien, pues como no, es la consagración del templo de Dios. Cuando Jesús estuvo viviendo el templo, les dijo a los israelitas, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Pero dice la Sagrada Escritura que no se refería al templo, al lugar físico, se refería al templo de su cuerpo. ¿Todo esto por qué? Vamos a regresar al bautismo. Una vez que el sacerdote le echa agua al niño, viene en la cabecita, viene otro momento que se llama momento de consagración. Digo, esta es la capilla, está bonita, ya se bendijo, estamos esperando la construcción de la iglesia grande. Cuando sea ese momento y tengamos más espacio, vamos a invitar al obispo. Y entonces al obispo le vamos a entregar un aceite que se llama crisma, que es un perfume, igual de bonito, ¿bien? Se consagra aparte. Y el obispo va a ir, y ojalá Dios nos conceda ver ese momento, va por todas las paredes colocando ese aceite. Y una vez que ya terminó las paredes, va al altar y se lo coloca encima. Y a partir de ese momento en la iglesia, en la capilla que se está construyendo, se va a poder celebrar misa. Pues ese mismo aceite nos lo colocaron en la cabecita el día del bautismo. Y a partir de ese momento el peque quedó consagrado como templo de Dios. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Y en Él haremos nuestra morada. Lo que jamás los israelitas se habían imaginado que iba a pasar en el templo. Y cada uno, y esto es lo maravilloso, ¿qué creen? Hay un templo donde sí Dios está. Y es el templo de mi cuerpo. Ese templo donde Dios Todopoderoso y Eterno, y lo que vamos a pronunciar, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, se quiso quedar conmigo. Es por ello que cuando me siento solo, cuando me siento triste, cuando me siento muy contento, puedo entrar a mi habitación, a mi corazón, ese templo donde habita Dios, y encontrarlo ahí. ¡Qué maravilla! Es que cuando nosotros lo descubrimos, que sí realmente es maravilloso. Yo soy templo de Dios. Y estamos esperando, sobre todo los niños chiquitos, va a llegar el momento cuando Dios entre a tomar posesión de su templo. Y es tan importante que lo llamamos primera comunión. ¿Ven cómo los sacramentos comenzaron a unirse? Bueno, pues nosotros que hemos tenido la gracia del bautismo y de recibir la primera comunión, hoy le damos gracias a Dios de que nos haya hecho un don tan grande. Ni el templo de Jerusalén, no sé si conozcan, por ejemplo, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la Basílica de Guadalupe, contiene algo tan grande que contengo yo en mi corazón. Yo contengo a Dios. Bueno, pues hoy le damos gracias a Dios que Él haya querido quedarse en un templo tan bonito, ese templo que cuida, ese templo que protege y que entregará cualquier cosa para que ese templo no sea destruido. Hoy le damos gracias y le pedimos también que así como Él lo prometió, se quede con nosotros. El que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él. Y además yo me lo imagino con muchísimo gusto. Viene Él muy contento y en Él haremos nuestra morada. Que así sea. Nos ponemos de pie,
Vamos a hacer nuestra profesión de fe en este día. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia